Siempre existirán dos versiones de la verdad. Un análisis periodístico bajo la responsabilidad del periodista Jorge Hernández. Bueno, buenas noches a todas nuestras amable audiencia que se va a conectar. Esta hora estamos en vivo y en directo para El Salvador y el mundo. Nuestro invitado en esta ocasión es Marvin Aguilar, también ahora candidato a diputado por el departamento de San Miguel, a quien le damos en esta noche la cordial bienvenida. Adelante, Marvin. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto estrenarme aquí en el noticiero El Centinela. Es que aquí estamos para responder las preguntas que tú tengas a bien hacernos. Exactamente, muchas gracias, Marvin. Sinceramente teníamos días de no tenerlo a usted en nuestro programa. Antes lo tuvimos en el Torogós. Ahora igual pues continuamos invitándolo y esperamos también siga siendo parte de nuestros invitados para el análisis coyuntural de nuestro país. Quizá vamos a iniciar con ese tema, con los que estamos viviendo explícitamente en esta ocasión, en estos tiempos, y es que ha arrancado el proceso, la campaña para presidentes, la campaña está pronto también de iniciar para diputados al Parlacen, como también para diputados a la Asamblea Legislativa, también para alcaldes. O sea, estamos en el periodo electoral prácticamente, donde los partidos comienzan a proponer lo que ellos consideran pertinente llevarle a la población como propuestas, y vamos a arrancar con estos temas. Marvin, ¿cómo mira usted a este inicio, este proceso electoral que se está dando explícitamente en nuestro país? Claro, es un momento totalmente diferente porque tenemos la participación de un candidato a una reelección a la presidencia. Tenemos también por primera vez desde los acuerdos de paz a esta fecha, una reducción de diputados a la Asamblea Legislativa. De 84 han sido reducidos a una exagerada cantidad también. Por otra parte, en la historia, por primera vez quizás, una reducción de municipios y tantas cosas que han pasado. Marvin, lo dejo a usted con este tema. ¿Cómo analiza este proceso electoral que va iniciando prácticamente? Bueno, sí, tal como usted lo ha dicho, estas elecciones son particularmente diferentes, digamos, a las que el país ha tenido en muchas décadas. La última vez que se religió un presidente fue con el general Maximiliano Hernández Martínez. Estamos hablando de hace 80 años, quizás 80, 90 años. Entonces, de alguna manera, las elecciones pues tienden a ser especiales. Luego también hay una reducción de municipios y una reducción de diputados. Quizás la reducción de diputados la gente no la ve mal, pero sí la reducción de municipios ha causado malestar en algunos pueblos donde se sienten invadidos, ¿verdad?, por los municipios más grandes. Entonces hay una serie de sentimientos en estas elecciones que las hacen bien particulares en relación a las últimas elecciones que hemos tenido. También existe dentro de este sentimiento, dentro de la población, miedo, por ejemplo, miedo a opinar, miedo a participar, miedo a apoyar, ¿verdad? Existe desánimo de ir a votar. Eso es algo que también se puede ver en el ambiente cuando usted anda en el territorio. Y específicamente desánimo de ir a votar en las elecciones municipales, como van a ser 2 días, ¿verdad? De elecciones, quizás haya menos población que asista a votar el 4 de marzo, que son las elecciones de alcaldes y de Parlamento Centroamericano.
Entonces, de alguna manera está esa, digamos, ¿verdad? Esas particularidades de esta elección. Yo tengo muy consciente la situación en la que estamos haciendo campaña. Tengo muy consciente estoy muy consciente de cómo o de qué elecciones estamos hablando. Y creo yo que nos estamos concentrando en obtener, en hacer realidad lo que los números dicen, de obtener un diputado por el departamento de San Miguel con la bandera del PCN. Y en ese sentido estamos trabajando y puedo decirle a día de hoy que creo que vamos a lograr ese objetivo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en San Miguel los 6 diputados actuales van reelectos. Y hay una sensación de que los diputados no han hecho nada por el departamento, ¿no? De los 6 diputados, el que menos tiempo tiene tiene 9 años de ser diputado, por ejemplo, ¿no? Y en el caso de Nuevas Ideas, que lleva 3 años, ellos pues prácticamente no han hecho nada, según se percibe por la población, para gestionar obras. Puedo mencionarle las bordas del Río Grande que no han sido construidas y que otra vez que llueva y que el río pues reciba bastante agua, corren el riesgo estas comunidades riberanas de ser inundadas. El Hospital San Juan de Dios le ha sido retirado de su presupuesto asignado $7 millones y esto obviamente genera incomodidades dentro del personal que se ve, digamos, limitado en muchas acciones porque no pueden atender a la gente como deberían. Igual también el aparato de catéter para hacer la operación de cateterismo se ha arruinado y es una operación que si no se la hace la gente que padece del corazón puede morir, y en el sector privado eso cuesta de $10,000 a $15,000 y eso también genera problemas en el tema de salud, porque el hospital de San Miguel tiene que estar remitiendo al Hospital Rosales de San Salvador a la gente para que ya se les opere, y eso, quiera o no, genera dificultades económicas en los pacientes. Igual el tema de educación, hay muchas escuelas que no han recibido su dinero, que los proveedores no han recibido el pago que tienen, y entonces nadie dice nada, nadie se queja de todo esto, nadie habla de esto porque tiene miedo y porque los diputados pues no quieren entrar en confrontación diciendo esto de manera pública, pero tampoco resuelven el problema de manera privada. Pues yo puedo entender que de manera privada deberían de irse resolviendo estas anormalidades o estas anomalías en temas tan sensibles para la población como lo son el tema del Río Grande, como lo son la salud y la educación. Entonces, en ese sentido, puedo decirte que hay una especie de frustración, de desilusión dentro de la población en torno a lo que esperaban que los diputados de San Miguel hicieran. Entonces, como yo nunca he sido candidato, mi oferta se basa en ser la voz de la gente, ¿vea? En decir que hay que decir y denunciar esto en todas las plataformas en las que yo tenga acceso y desde el pleno legislativo. Porque San Miguel siente que apoya a un partido político, le entrega el poder total, pero espera que esto se convierta en gestiones de obras para la ciudad, para el departamento. Entonces todo eso lo resiente la ciudad, el votante. Entonces creo que allí hay una oportunidad, ya que San Miguel no se puede considerar que es un territorio de alguien. San Miguel es un territorio en disputa. Y por eso nuestros números establecen que sí, que tenemos grandes oportunidades para entrar en la próxima elección del 4 de febrero del 2024. En ese momento o en ese ambiente, Marvin, que la gente tiene cierto temor, la pregunta en sí es, ¿a qué le tiene miedo la gente cuando ustedes llegan a comunidades, logran tener esa intersección entre candidato a comunidades? La gente, ¿qué es lo que expresa? ¿Cuáles son esos temores que tiene nuestra población? Bueno, vamos a hablar en este caso específico quizás de San Miguel, pero yo no dudo también que a nivel nacional las cosas estén de la misma manera. Pero ¿qué expresa la gente
cuáles son esos temores que la gente tiene, Marvin, esto también para que lo pueda escuchar las personas que siguen nuestra plataforma. La gente tiene miedo a ser detenida e ir presa. Hay una especie de temor a expresar el descontento, la inconformidad, la opinión, ¿verdad? Y eso lo encontrás en todos los sectores, lo encontrás tanto en la gente de a pie como en la gente de carro, como en la gente pudiente. Tienen miedo que si ayudan a alguien que no sea del gobierno, les va a caer el Ministerio de Hacienda. Y que si opinan algo político, pueden ir presos. Eso es como el sentimiento generalizado. Lo otro es que resienten la falta de obras. Los caminos vecinales en San Miguel están destruidos. Las vías de acceso están complicadas. No han sido intervenidas ya en 2, 3 años. Y eso obviamente genera, digamos, insatisfacción, incomodidades. Lo otro es el costo de la vida, ¿verdad? Todo está más caro y la gente está percibiendo que, si bien es cierto, no es culpa del gobierno que todo esté más caro, no están viendo claro qué va a hacer el gobierno para ayudarles. Y eso comienza en un sector de la población a ponerlos a pensar, ¿verdad? Si sea correcto o no equilibrar el poder. Y eso es importante, ¿no? Eso es lo que puedo percibir en la gente. Y esto de equilibrar el poder significa que por lo menos en San Miguel la gente está inclinándose a votar diferenciado. Una cosa es el presidente de la República y otra cosa sus diputados o sus alcaldes. En San Miguel, por ejemplo, pesa mucho la acusación que hay sobre el actual alcalde de San Miguel por narcotráfico y lavado de dinero que le ha hecho los Estados Unidos. Y es el candidato a alcalde de Nuevas Ideas en coalición con el partido Gana. Eso pesa mucho. Y si tú te fijas, tanto los personeros de Gana como los personeros de Nuevas Ideas evaden este tema, no hablan de este tema, pero que es poderoso y es indignante para una buena parte de migueleños. Que nos estén poniendo de alcalde a un narcotraficante es el insulto más grande que nos pueden hacer como ciudadanos pensantes, como gente que queremos a San Miguel. Y el problema es que también al ponerlo de candidato a alcalde bajo la bandera de Nuevas Ideas, también estás teniendo que enfrentar que su hermano y su hija, porque el suplente de su hermano es la hija del alcalde, ganen una curul en la Asamblea Legislativa. Entonces hay aquí una especie de trampa política en la que no San Miguel no se ve que pueda salir. Y esto es ya, en este tema, 25 años con la misma familia en el poder. Entonces eso también ya está pesando mucho, pues como que si no hay otra persona, ¿verdad?, que pudiera ocupar ese cargo. Y lo otro que es preocupante para los migueleños es que hay una alineación, ¿verdad?, de no decir nada los diputados, de quedarse callados. Y eso es preocupante. Entonces yo podría decirte que de alguna manera ahí está, digamos, lo que yo percibo en el territorio de los miedos, cuando te hablo de los miedos. Mucha gente se acerca a mí y me pregunta que si no me da miedo que me manden a matar, por ejemplo, cuando toco el tema del narcotráfico. Pero yo les digo que no se trata de valentía, se trata de indignación. Porque alguien tiene que decirlo. Y esto no es de ser valiente, esto se trata de dignidad, se trata de ética, ¿verdad? Y si hay una acusación de este tipo por parte de los Estados Unidos, no es que la está haciendo, digamos, porque un día se levantó y dijo: ¿a quién acuso de narcotraficante? No, lo hace porque la DEA, que es la fuente de este informe de la lista Engel, tiene documentación y ha recabado pruebas. Entonces eso hace aquí que entonces ya la ética, la moral, la honradez, ya no sean elementos para participar en política. Entonces yo me tengo que hacer delincuente, y como voy a tener dinero, resultado de los crímenes que he cometido,
Entonces, puedo después ser político. O sea, ¿qué diferencia hay entre poner un narcotraficante y un pandillero de alcalde? Ninguna. O un pandillero y un narcotraficante de diputado. Parece ser que aquí ninguna. Entonces, si aquí hay un grupo de personas inmorales y antiéticas que no les preocupa eso, habemos, mi voz es que habemos otro grupo de personas que nos indigna eso. Marvin, sinceramente yo he considerado y seguimos considerando aquellas voces que analizamos un poco la coyuntura, que estamos ante situaciones graves en nuestro país. ¿Graves en qué aspecto? En que hay señalamientos claros de fuentes fidedignas y aún no se actúa con el rigor que la ley manda en estos casos como los que usted está mencionando. O sea, señalar y mencionar a un candidato que está involucrado o que probablemente esté involucrado, mejor dicho, en temas de narcotráfico. Aquí la pregunta es, ¿por qué entonces considera usted que aún las autoridades no actúan en contra de esta persona? ¿Por qué no hay o por qué no se ha abierto, mejor dicho, quizás una investigación más eficiente contra el señor Salgado, que es el actual alcalde de San Miguel, el cual se está refiriendo a usted, aunque no ha dicho claramente que es él, pero conocemos que es el que va en coalición con el partido de Nuevas Ideas? O sea, ¿por qué Nuevas Ideas nuevamente vuelve a aceptar tener a Salgado como aliado y ser parte también de convertirlo en su candidato? Porque si él va en coalición, indiscutiblemente es candidato de Gana, candidato de Nuevas Ideas. Él sigue siendo, como decimos, de los dos partidos y va a representar las dos banderas y él es el candidato de la coalición en San Miguel. O sea, ¿por qué Nuevas Ideas, si entre comillas se pintan que son la Santa Inquisición cuando hablan en la Asamblea Legislativa, que rasgan sus vestiduras frente a las cámaras? O sea, ¿qué estará pasando, Marvin? Bueno, ¿qué hay entre, por ejemplo, el emisario de Nuevas Ideas en San Miguel, Alejandro Vázquez, que es también el director ejecutivo del partido Nuevas Ideas, y el alcalde Will Salgado? Pues no podría decirte, porque no participo de los aquelarres, ¿verdad? Y ni del pandemonium, que es el que decide quién es el candidato a alcalde y diputado en San Miguel. Ellos tendrán en su momento que dar explicaciones, ¿verdad? ¿Por qué es que permitían eso? ¿Verdad? Ellos tendrán que hacerlo en su momento. Y yo lo que puedo decirte es que es necesario que lo digamos quienes estamos participando por una sencilla razón. Si los migueleños quieren seguirle dando poder a esta familia, a pesar de que en 25 años ellos no te pueden decir cuál es el legado que han dejado para la ciudad, para el departamento, está bien, es algo que va a estar ahí en elecciones, pero que después no se quejen, ¿verdad?, de que hay una mala administración, ni del bochorno y la vergüenza de haber tenido un narcotraficante de alcalde. Porque el punto es que Estados Unidos ha hecho las mismas acusaciones a Will Salgado que le ha hecho al Chapo Guzmán en su momento. Entonces, es decir, no podemos no obviar semejante acusación, pues. O sea, a mí por mi cara me corre sangre, no horchata. Y entonces es necesario decirlo, porque así como hoy se dice, ¿y dónde estabas cuando Arena y el Frente robaban? Yo les voy a decir más adelante, ¿y dónde estaban ustedes cuando decíamos que este señor, esta familia estaba involucrada, untada con el narcotráfico y el lavado de dinero, y ustedes no decían nada? ¿Dónde estaban? ¿Verdad? Entonces van a tener que agachar la cabeza, ¿verdad? Van a tener que sentirse avergonzados porque no pudieron ser hombres
o tener las mujeres los ovarios para salir y votar en contra de delincuentes. Por eso lo digo, porque es necesario que los migueleños sepan a quién están poniendo de alcaldes y diputados. Y por eso el día que me inscribí, pedí a los candidatos a diputados de San Miguel que hagamos un debate, que hablemos de estas cosas, que digamos qué vamos a hacer por el departamento, que hablemos de ética, que hablemos de salud, que hablemos de educación, que hablemos de economía, que hablemos de agricultura, porque esos son los temas que le interesan a la gente. Entonces, en ese sentido, yo lo estoy haciendo por indignación. Estoy consciente, Jorge, estoy consciente que pueden matarme. Estoy consciente de eso. Pero entonces quedará claro quién dio la orden. ¿Vea? Y la gente sabrá, ¿vea? Sabrá quién dio la orden. Marvin, en este momento usted ha sido amenazado o ha recibido amenazas por las declaraciones que ha hecho, no solamente a este medio, sino también en el departamento de San Miguel y a nivel nacional y internacional, porque estos medios no tienen límite. ¿Ha recibido amenazas sobre este tema? Yo quiero decirte que sí he percibido que he tenido como un grupo de seguimiento que anda, por ejemplo, haciendo un mapa de a dónde voy, con quiénes me reúno, como averiguando cuál es mi rutina. ¿Vea? Sí, lo he detectado, ¿verdad? Lo otro es que tengo sospechas que mi teléfono está intervenido. Me imagino que la intención es como encontrarme el lado oscuro, ¿verdad? Porque yo entiendo que en política, fíjate bien, esto es importante, el que yo acuse a los diferentes diputados de sus actitudes antiéticas y algunos de hasta delitos, es algo que cómo me callan, cómo me silencian. Entonces, en política dicen, bueno, y este pelón que no tiene cola que le pateen, que anda hablando ahí como que, vea, él es puro, virginal y casto. Entonces ellos tienen que salir a buscar, me imagino yo, cuál es mi vida oscura, mis delitos, para sacármelos, ¿verdad? Pero yo puedo adelantarte que esa parte oscura no existe, ¿verdad? Entonces, y que busquen, que me sigan, ¿verdad? Que vayan, ¿verdad? Y busquen, porque sé que no van a encontrar nada. En ese sentido, ¿verdad? Por eso te digo, estoy claro que quizás cuando no puedan silenciarte, quizás el último recurso que les quede sea eliminarme físicamente. Entonces, porque las acusaciones no las hago yo. Yo estoy recordándole a los migueleños que el Departamento de Estado de los Estados Unidos, a través del mecanismo que el Senado estadounidense aprobó, que se conoce como la lista Engels, ha incluido ahí como a 30 salvadoreños. Pero al único que ha acusado de narcotráfico es al alcalde de San Miguel. Y ese delito es grave. Los estadounidenses no te van a acusar de narcotraficante porque un día se levantó Blinken, el secretario de Estado, y dijo, voy a acusar a alguien de narco. No. Se resuelven los tribunales en los Estados Unidos. Si el alcalde Salgado no es narcotraficante, que se entregue a las autoridades estadounidenses, que se someta a juicio y que salga libre. Y que aclare en un juicio en los Estados Unidos su situación. Pero aquí en San Miguel, los migueleños lo que notamos es un enriquecimiento desproporcionado
de esta familia en 25 años. Un manejo del poder como que si esta ciudad es su hacienda. Y lo peor es que no son familia noble, hacendados con educación. Son un grupo de caporales que se han tomado la ciudad y nos manejan a todos nosotros como caporales, como sus colonos, como sus bulteros, ¿verdad? Así nos manejan y eso, Jorge, hay que terminarlo. Por lo menos habemos un grupo de personas en estas elecciones para que eso termine, para que se les termine el poder político en la Asamblea Legislativa, que es el cargo al que yo estoy optando, y para que también se les termine el poder político en el municipio, porque ellos, Jorge, no tienen en este momento un plan para la ciudad. Ellos están compitiendo por mantener su puesto en la Asamblea Legislativa y su puesto en la alcaldía, porque si lo pierden, pierden también el... Y con eso te respondo. No los han procesado nunca, ni Arena, ni el FMLN, ni Hoy Nuevas Ideas, porque ellos lo que hacen con San Salvador es vender los votos de San Miguel. Les dicen, yo te consigo los votos de San Miguel, pero a mí déjame la alcaldía. Lo que hacen es comerciar con los votos que ellos obtienen aquí. ¿Para qué? Para que no los toque la justicia. Eso es lo que ellos hacen. Y en San Miguel, la gente lo tiene claro. Lo que pasa es que esto que te estoy diciendo costar la vida. Te puede costar una vapuleada en la calle, que te agarren para asaltarte, entre comillas, y te dejen golpeado o herido de muerte. Y por eso la gente calla. Pero si te vas a meter a esto, Jorge, yo creo, como político, como candidato, tiene que quedar claro aquí quiénes son los malos y quiénes somos los buenos. Porque hay políticos que hacen las cosas mal y políticos que hacen el lado de los que vamos a hacer las cosas bien, porque las hemos hecho toda la vida. No es por ganar votos, no es por estar en un cargo, es porque la hemos hecho toda la vida. A mí no me mueve el dinero para estar en política. Si así fuera, Jorge, yo ya fuera un arrastrado como Walter Araujo. Es que yo puedo ser más arrastrado que Walter Araujo. Tengo más inteligencia que Romeo Lemus. Yo me puedo arrastrar mejor que ellos. Pero el punto es que la política no es para producir, es un deber ético, porque de alguien que sabe que puede aportar a la sociedad, involucrarse en política. Es un deber ético. Por eso es que estoy en política. Y para eso necesitas el poder, para poder cambiar las cosas que están mal. Ayudar a otras personas que están en la misma lucha por cambiar la sociedad, por hacerla mejor. Eso es el punto para participar en política. Pero cuando tú ves a Jorge en otra entrevista, yo planteaba que en la política todos somos serpientes. En la política solo hay serpientes. Pero recordaba este pasaje bíblico, no sé si tú lo recuerdas, cuando Moisés se enfrenta al hechicero del faraón y el subáculo hace una serpiente. Y entonces también Moisés tiene con su báculo que hacer otra serpiente. Y se enfrenta a las dos serpientes. Pero hay una serpiente que le gana a la otra. La de Moisés en el texto bíblico le gana a la del hechicero del faraón. Entonces así es la política. Pero hay dos clases de serpientes, Jorge. La maligna, así como todos esos políticos, ¿verdad?, que ves en El Salvador, que apestan a estiércol. Y también está la serpiente sanadora, que es la que hace Moisés.
Y esa serpiente sanadora en política es como Nelson Mandela, como Gandhi, como Pepe Mujica, ¿verdad? Esa es la clase de serpiente que yo aspiro y que tengo como referente ser. Una serpiente sanadora. Porque la política, así como es, no se trata de lucha de burro amarrado con tigre suelto. Tenés que ser contundente. Y si yo aparezco en tu programa y en otros con la contundencia de la ética, es porque sé y estoy claro que tampoco en mis 53 años de vida van a encontrar una situación antiética. Y eso es lo que me mueve, Jorge. Por eso me he presentado y he decidido inscribirme como candidato a diputado. Y por San Miguel, mi departamento, donde he vivido mi infancia, ¿verdad? Donde quiero morir, donde quiero ser enterrado, donde quiero pasar mi vejez. Mamá. Marvin, ¿hasta esta fecha ya se inscribió en el tribunal o todavía no ha presentado planillas? ¿Cómo no? Lo hice el miércoles. Estoy a la espera de la resolución del Tribunal Supremo Electoral. Sí, eso es importante porque es la base para poder participar. Mientras no haya una inscripción, todavía a veces puede haber cierto impedimento, pero esperamos que todas las cosas salgan bien, Marvin. Sinceramente, yo tengo varias preguntas, el tiempo se nos está agotando y sus proyectos, sinceramente, van inspirados y van enfocados a darle un rumbo a nuestro país bajo la honestidad, la honradez, va enfocado al trabajo arduamente por la defensa de los más desprotegidos de nuestro país, va enfocado a llevar proyectos a las diferentes comunidades, incluso departamento, en este caso de San Miguel. Pero también, Marvin, hay que reconocer algo muy importante y es a lo que quizás aquellos que somos un poco pensantes y discernimos estos temas de coyuntura, a lo que se les lleva cierto temor. Y quiérase o no, los que estamos de este lado, periodistas que nos hemos convertido y hemos decidido quizás ser independientes para no tener tanta censura como en las grandes cadenas de nuestro país, que la censura corre como el agua en los ríos. El temor es que Nuevas Ideas pueda repuntar nuevamente con una mayoría en la Asamblea Legislativa. En ese aspecto, Marvin, ¿usted ha pensado cómo se vería su proyecto, sus inquietudes, sus planteamientos, sus proyectos, cuando sabemos perfectamente que los diputados de Nuevas Ideas siempre llevarán la contraria? Aquellas personas pensantes, aquellas personas que tienen un sentido diferente y que los hace humanos. Y hablo que nos hace humanos, ¿por qué? Porque utilizamos el sentido de pensar, utilizamos el pensamiento. En cambio, los que están en la Asamblea Legislativa, debemos de decirlo claramente, ellos no tienen esa facultad de pensar porque todos se los mandan escrito. Ellos hacen lo que el jefe, lo que el patrón les ordena. ¿Cómo ha pensado en este punto, Marvin, de ganar un curul en la Asamblea Legislativa? ¿Cómo quedarían sus planteamientos si en caso Nuevas Ideas llegara a tener una mayoría como la que tiene actualmente en el Parlamento Centroamericano, en el Parlamento Nacional, perdón, en la Asamblea Legislativa? Bueno, yo creo que hay que preocuparnos por una cosa a la vez, ¿verdad?
lo primero es las elecciones. Y San Miguel no tiene opciones sin mi candidatura, porque van a reelección los mismos de siempre. Entonces, lo distinto en esta elección soy yo. Entonces, esa es, digamos, si tú quieres, la respuesta en este momento. Cuando quede, veremos la correlación de fuerzas. ¿Cómo va a quedar la Asamblea Legislativa? La intención es que si ellos son la fracción mayoritaria, es lograr consensos para beneficio del país. ¿Vea? Eso es el objetivo. La gente no quiere que los políticos le den fuego al país. Entonces dependerá cómo quede la correlación de fuerzas. Y si en última instancia, pues solo puedo ser una voz, créeme, tengo la inteligencia y pausadas voces de lo que está mal en este país. Y lo haré. No. Quiero recordarte la figura de Óscar Romero. Óscar Romero, lo único que tenía era su voz, y es lo único que tenemos. Y hay que usarla. Y ni te quepa la menor duda que la voy a usar. Marvin, una de las preguntas que tal vez puede incomodar o afectar, pero como periodista en este momento la debo de hacer, no con el fin de poner en contradicción su candidatura contra el partido o contra el oficialismo. Reconocemos perfectamente que la candidatura de Nayib Bukele es inconstitucional porque la ley así lo dice, y aunque traten de defenderlo quienes lo van a defender, la Constitución es clara. No puede pasar un presidente un día más en la presidencia, en este caso que se va a reelegir. El PCN sabemos muy bien que es un partido que apoya al oficialismo, que está en el oficialismo y que defiende el oficialismo. En este sentido, ¿cómo analiza usted cuando está participando también en una bandera que está cobijando una candidatura inconstitucional? ¿Cómo la analiza usted? ¿No ha tenido ningún inconveniente con el partido o que vaya a tener ciertas represalias por este tema? Bueno, voy a aclararte algo. El PCN no tiene candidato presidencial. La posición del PCN es dejar en libertad a sus bases para que voten por quien quieran. Y mi discurso en relación al tema de la reelección presidencial en el territorio es que si hay gente a votar por él, no hay ningún problema. Yo no ando haciendo campaña para las elecciones presidenciales, ando haciendo campaña para la diputación. Ahora bien, el PCN, los diputados del PCN en la Asamblea Legislativa han acompañado todas las votaciones que ha hecho y ha presentado nuevas ideas. Yo creo que ellos tienen derecho a votar como ellos quieren en la Asamblea Legislativa. Yo no voy a criticar votado porque la Constitución les faculta a ellos votar libremente como ellos crean. Ellos responderán a sus votantes en sus departamentos si está bien o está mal como han venido votando. A mí no me gustaría criticarlos o de decirles cómo deberían de votar, Jorge, porque a mí no me va a gustar que me digan cómo votar cuando esté en la Asamblea Legislativa. Y eso es importante que los diputados tengan esa libertad. Ahora bien, la base del PCN, la dirigencia del PCN, no me ha dicho, por ejemplo, qué no decir o qué decir. O sea, eso está más
que claro. O sea, yo meterme en el tema de los candidatos presidenciales es innecesario porque el PCN no lleva candidato presidencial. Entonces, no le veo por qué tenga yo que meterme a apoyar o a criticar a algún candidato presidencial. Me ha dado la libertad total para que yo vote en consecuencia en el Pleno Legislativo. Hay cosas que están bien, Jorge, hay que apoyarlas. Hay cosas que hay que explicarle a la población, hay que explicarlas. Hay cosas que hay que transparentar hacia la gente, hay que transparentar. El presidente, cuando inauguró la presa 3 de febrero, reconoció que hay un atraso. Para mí, en la tarde o en la noche, el ministro de Educación hubiera renunciado. Si yo fuera el ministro de Educación, hubiera renunciado en la noche. Porque ahí el torpe ha sido el ministro de Educación. Pero no renuncia. Se queda. Y eso se ve mal. Y eso hay que decirlo. Carolina Recinos ha sido condenada por usar su cargo para beneficiar a su no se va. Por amor al cargo. Porque esa clase de personas cuando sueltan esos cargos no son nadie. No eran nadie antes de llegar y no lo son después de irse. Lo son únicamente por el cargo. Y eso, Jorge, hay que decirlo como es. Y esa libertad que tengo ahorita la voy a tener cuando sea diputado. No hablo a nombre del PCM. ¿Verdad? Y eso es también algo que hay que dejar claro. Yo tengo como ciudadano y como diputado artículo 125 de la Constitución, no sé si tú lo has leído, Jorge, es lo que faculta el actuar del diputado. Entonces, para mí, ahí está la respuesta, 125 de la Constitución. Bueno.
Desde este momento llega a usted el programa más esperado en El Salvador y el mundo. Siempre existirán dos versiones de la verdad. Un análisis periodístico bajo la responsabilidad del periodista Jorge Hernández. Desde este momento llega a usted el programa más esperado en El Salvador y el mundo. Siempre existirán dos versiones de la verdad. Un análisis periodístico bajo la responsabilidad. Desde este momento llega a usted el programa más esperado en El Salvador y el mundo. Siempre existirán dos versiones de la verdad. Un análisis periodístico bajo la responsabilidad del periodista Jorge Hernández.